Nehemías capítulo 12. En el capítulo anterior vimos cómo Nehemías está organizando la obra después de terminada, pero Nehemías en el capítulo 12 va a comenzar a hablar acerca de los que antes de él estuvieron ya haciendo la obra. Uno de los problemas que ocurre con cada uno de nosotros es que somos un poco ingratos con aquellos que ya hicieron algo antes para que esta obra esté de pie. Solo póngase a pensar en aquellas personas que trajeron el Evangelio a Ecuador. He estado leyendo un libro que se llama La Espada del Albión. Es la historia del cristianismo en Ecuador. Y uno lee ese libro y se saca el sombrero a esos cristianos que llegaron mucho antes que nosotros. No les arrendaban las casas a los misioneros, les lanzaban piedras, agua de ají en los ojos, en las tiendas no les atendían. Y entonces muchos de ellos fueron asesinados en nuestro país. Muchos de ellos fueron criticados, insultados, golpeados. Pero a pesar de todo eso, ellos no abandonaron la obra. Y porque ellos no abandonaron la obra, es que usted y yo esta mañana estamos estudiando la Biblia. Y Nehemías, en los primeros versículos del capítulo 12, va a hacer lo mismo. Va a recordar a aquellos que ya vinieron antes que él a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y comienza así, el verso 1 de Nehemías 12 dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. Aquí estamos viendo un nombre que se llama Zorobabel. Zorobabel fue uno de los primeros líderes que salió de Babilonia y vino a Jerusalén a tratar de reconstruir la ciudad que estaba destruida. Nehemías no quiere ganarse el crédito él y decir, bueno, yo vine, levanté los muros, por eso la ciudad está una vez más de pie. Él, al escribir estos nombres, está poniendo en la mente y en el corazón de aquellos que están con él que no hemos hecho la obra solos, que alguien ya en el pasado tenía la visión, tenía el corazón, tenía las ganas de hacerlo. Y nosotros también en nuestra vida espiritual somos deudores a aquellos que sí nos predicaron el Evangelio. Yo no sé por qué razón se nos quedaron en el camino. Yo no sé por qué razón quizás ya no estamos con ellos, pero debemos ser agradecidos porque fueron ellos quienes nos hablaron de Jesús. Fueron ellos que nos predicaron, fueron ellos que nos llevaron al Señor. ¿Usted tiene en su mente, en su corazón aquellas personas que llegaron, golpearon su puerta y le dijeron, necesitas un Salvador? Y eso es como querer reconstruir nuestra vida que estaba en el piso. Y no solo habla de Zorobabel, sino habla de un montón de otras personas que, como el capítulo anterior, una vez más, van a aguantarse leyendo todos estos nombres raros, pero hay que leerlos. Espero que le guste uno para que su hijo tenga. Dice, verso 2, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarif, Jedaías, Salú. No dice salud, Salú nada más. Salú, Amoj, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos de los días de Jesúa y los levitas, Jesúa, Binuí, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y Bacbuquías y Uní, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Aquí vemos que aparecen los príncipes de los sacerdotes, pero también aparecen ¿qué? Los cantos de la alabanza. Dice, ellos ya vinieron preparados para tratar de reconstruir, restaurar la espiritualidad de la ciudad. Entonces, cuando salieron de Babilonia, tenían un objetivo, pero vamos a ver lo que pasó en el camino. Jesúa engendró a Joacim, Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joyada, Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Merarías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Jonaham, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Merayot, Elcaía, de Ido, Zacarías, de Ginejón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Mineamín, de Maoadías, Pilataí, de Bilga, Samúa,
de Semaías Jonatán, de Joyarif Matenaí, de Jedaías Uzi, de Salaí Calaí, de Amoj Eber, de Hilcías Hasabías, de Jedaías Natanael. Los levitas en los días de Eliasib, de Joyada, de Jonaham, de Judá, de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Jonaham, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Hasabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanaías, Bagbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón, Acob, guardas eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Aquí Nehemías, con esta lista, estaba recordando a los que regresaron antes que él y regresaron con Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? ¿Usted ha escuchado hablar de él? Pues vamos a ver un poquito acerca de este hombre. Su nombre significa vástago de Babel o Babilonia. Personaje que, a pesar de que su nombre significa vástago de Babel o Babilonia, está en la genealogía del Señor Jesús en Mateo 1, 12 y 13, del linaje de David. El nombre de este hombre es Caldeo. Aparentemente le fue puesto en el exilio. Incluso probablemente él naciera en Babilonia. Se puede imaginar que Zorobabel nació en Babilonia. Un niño que nace fuera de su país, en otra cultura, con otras costumbres, con otras ideologías, con otras políticas. Pero este hombre decidió en su adultez regresar a Jerusalén. Y yo me he preguntado por qué un hombre que nunca había estado quizás en Jerusalén, que nunca había estado en Israel, que ha nacido en otra cultura, lejos de su patria, va a querer volver al lugar donde eran sus abuelos. Probablemente sus padres le hablaron tanto de Jerusalén, del Dios de Israel, del rey David, del rey Salomón, y que había cosas hermosas. Él decidió regresar, pero no decidió regresar de turista. Él dijo, me regreso a vivir allá. Y les dijo, ¿quién se quiere ir conmigo? Que yo me vuelvo a la ciudad de mis padres. ¿Sabe? Usted y yo también estamos en Babilonia. Este mundo es Babilonia. Y debemos educar a nuestros hijos con el corazón en el cielo, aunque los pies estén caminando en la tierra. Porque cuando un joven o un niño, un adolescente, tienen el corazón en el cielo, un corazón en la eternidad, podrá desempeñarse mejor en este mundo. Y el problema es que muchos de nosotros estamos enraizando a nuestros hijos a esta tierra, cuando usted y yo sabemos bien que pronto partiremos de este lugar. Este mundo es fútil, este mundo es gris. No fuimos creados para vivir aquí, pero fuimos creados para dejar una huella en este lugar. Y Zorobabel es de esos hombres que no decidió quedarse en Babilonia, más bien decidió regresar ¿a dónde? A Jerusalén, a reconstruir lo que estaba en ruinas. Esto debe cada uno de nosotros poner en el corazón de nuestros jóvenes, que tengan una misión en la vida, de vivir para Dios, de engrandecer su obra, independientemente del lugar donde vivan. Este Zorobabel puso los cimientos para la reconstrucción del templo. Eso lo vemos en Esdras 3:8, Zacarías 4:9. Pero surgieron problemas y después de varios años de interrupción, en el año segundo del rey Darío, hijo de Istaspes, reinició la reconstrucción debido a las enérgicas exhortaciones de Ageo de Zacarías. Vemos que este hombre también sabía escuchar a los profetas. Cuando los profetas le dijeron, Zorobabel, ¿por qué has parado? Zorobabel, es hora de hacerlo. Y es que tienes que reconstruir. Él obedecía. Era un hombre que también no solo había dejado Babilonia, no solo que tenía las ganas de reconstruir Jerusalén, sino era un hombre que también sabía escuchar a los profetas cuando estos le hablaban. Y fueron bien enérgicos con él. Si usted quiere saber cuán enérgico fue Ageo y cuán enérgico fue Zacarías con Zorobabel, debe leer estos libros. Entonces puso los cimientos para la reconstrucción del templo y surgieron problemas y abandonó. Con Zorobabel regresaron mucha gente, más de 40,000 personas. ¿Qué le parece? Este hombre, a pesar de vivir en Babilonia, influenció en 40,000 personas a dejar Babilonia e ir a Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos esa influencia?
que podamos influir en 40,000 personas y decir, dejemos el mundo y busquemos a Jesús. Y buscar a Jesús no es como los predicadores de ahora dice, busque a Jesús y va a ser millonario. No, buscar a Jesús era dejar la comodidad de Babilonia, la casa, los amigos, las universidades, las costumbres, e ir y llegar a una ciudad en ruinas y comenzar a trabajar de cero. Este hombre era obediente, amaba al Señor, amaba las cosas de Dios, pero también era influyente. Influenció en 40,000 personas para regresar miles de kilómetros a reconstruir la obra de Dios. Amigos, ¿en cuántos nosotros estamos realmente influyendo? Y para poder tener influencia en las demás personas, debemos tener convicciones firmes. Las personas pueden leer nuestras convicciones, pueden saber si realmente somos lo que decimos ser. Las personas pueden ver en nuestra vida si realmente vivimos lo que nosotros decimos que ellos deben vivir. La influencia viene de vivir bajo mis condiciones, cueste lo que cueste. Y este Zorobabel, sin conocer a dónde iba, se fue. ¿Y a cuántos fue llevando con él? A 40,000 personas. Si al menos nuestra familia viniera al Señor, sería increíble. Significa que tenemos influencia. Un amigo, un vecino. Entonces, Nehemías, antes de dedicar la obra del Señor, no quiso olvidar a las personas que habían trabajado en la obra. Tenía un registro detallado de quiénes eran y lo que habían hecho. Y nosotros también debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellos que hicieron que esta obra esté de pie este mismo momento. Y en Romanos capítulo 16, San Pablo habla y también muestra una lista increíble de personas que colaboraron con él en el ministerio. ¿Tienes esa lista allí? ¿Sabes lo que pasa a veces con el cristiano? Que a veces viene a la iglesia y de repente te das en cuenta que ya no tienes amigos. Te has aislado totalmente. Tu círculo de amistades se ha reducido, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Tu círculo de amistades debería crecer. Deberíamos ser más, conocer a más personas, dentro y fuera de la iglesia. Nehemías, Pablo, nos desafían a que nosotros influyamos en las demás personas para que ellos hagan lo correcto, que ellos busquen de Dios. Entonces, versos 27 al 30, ¿qué más pasó? ¿Qué hizo primero Nehemías? Recordó a aquellos que ya habían estado haciendo la obra antes. Número 2, versos 27 al 30, ¿qué hicieron? Buscaron a los levitas. Dice, verso 27, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y citarras. Había que dedicarse el muro que se ha reconstruido. ¿Y cómo ellos iban a inaugurar? ¿Cómo iban a dedicar? Dice, busquen a los levitas porque ellos tienen que venir con alabanzas, con cánticos, con címbalos, con salterios y con citarras. Vamos a cantar al Señor. Ahora, ¿qué pasaba con los levitas? La obra física ha sido terminada, como dije, pero ahora hay que dedicarla a Dios. Y ellos sabían que Dios había establecido normas, principios, que no cualquiera de los israelitas podía hacer la obra espiritual. Había toda una tribu que Dios había elegido, y es la tribu de Leví. Pero estos habían dejado la obra y por eso tenían que buscarles. Amigos, alguien que no sea levita no podía tocar las cosas santas porque Dios lo había establecido así. Los levitas cuidaban del santuario y ayudaban a los sacerdotes. Durante el éxodo, los levitas levantaban sus tiendas alrededor del tabernáculo, eran los guardianes, lo conducían de lugar en lugar, cada una de las 3 familias cargaba una parte. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ustedes han visto alguna vez la fotografía del tabernáculo? Era como una carpa como estas. Y Dios decía, mañana nos vamos de aquí. ¿Quién creen que levantaba todo eso? Los levitas, los de Judá, los de Isaacar, los de Benjamín, los de Rubén. Todos ellos llevaban su familia y se iban. Pero ¿quién llevaba todas las cosas del tabernáculo? Solo los levitas. Una ocasión Dios les hizo que se quedaran solo 3 días. Y después de 3 días tenían que irse una vez más. Solo ellos podían hacer ese trabajo. Más tarde, al construirse el templo, se encargaban de cuidarlo y velar por las actividades que se llevaba a cabo dentro del templo. Ahora no tenían que llevar de un lugar a otro.
Ahora Salomón había construido un templo hermoso, pero el templo tenía que ser cuidado, había sacrificios que ofrecer dentro de él, había personas que atender. ¿Quiénes se dedicaban a hacer todo esto? Los levitas. Entonces, ahora Nehemías va él también a dedicar el muro reconstruido, nuevo a Dios, y él sabe que no puede hacer eso él. Él sabe que no puede hacer cualquiera de los judíos. Hay una orden explícita de Dios que solo los levitas pueden hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué aprendemos de esto, amigos? Que Dios ha establecido principios que deben ser seguidos. No las buenas intenciones, sino los llamados los que tienen que hacer la obra. Porque muchos tienen buenas intenciones, pero no son llamados. Y si no eres llamado, vas a terminar frustrado, vas a terminar desesperado, no te va a gustar. Alguien dijo una vez: qué hermoso ser pastor, se pasa de vago, solo se enseña el domingo, el resto de la semana, qué chévere. Yo le dije, cambiemos de bandos. A veces duermo 4 horas al día, así literalmente. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en estudiar, en prepararnos, en hacer lo que estamos haciendo y las cosas con excelencia. Y eso no se hace dejando a la casualidad, sino disfrutando de la causalidad, haciendo que las cosas sucedan. Entonces, muchas veces las personas piensan que ellos no hacen nada, y nosotros vemos las tareas que estos hombres hacían. Era realmente increíble. ¿Quieres saber lo que le puede pasar a una persona que quiere servir a Dios sin ser llamado? En 2 de Samuel capítulo 6, verso 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué hizo este Usa? No hizo nada malo, ¿no es cierto? El arca de Dios se iba a caer. ¿Qué hizo él? Corrió y la sostuvo. ¿Qué pasó? Murió. ¿Por qué? Porque eso no estaba designado que él debe hacerlo. Hay muchos hombres que están haciendo la obra de Dios sin ser llamados. Tienen buenas intenciones, son talentosos, pero de lo que más seguro tiene que estar uno es que Dios le ha llamado a hacer lo que está haciendo. Porque si no se está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, es muy peligroso. Piénselo muy bien. Si usted está pensando y dice, yo quiero servir a Dios, ¿en qué te gustaría servir? A veces el talento no es suficiente. A veces ni el carácter ni la integridad es suficiente. El llamado de Dios es de lo que más importa, amigos. En la música, en los maestros de escuela dominical, en lo que sea. Piénsalo, porque a veces podemos estar en el lugar que no debemos estar por el simple hecho de llenar una posición, o a veces incluso por yo sentirme bien. Tenga cuidado. Ahora, ¿por qué les tuvieron que buscar? Porque les hizo buscar de todos lados. ¿Por qué? Verso 28 dice, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. ¿A quiénes estaban buscando? A los músicos. ¿Qué habían hecho los músicos, los levitas que se dedicaban a la música? Habían abandonado la obra. Se habían ido a vivir fuera de Jerusalén. Se habían construido sus ciudades. Se habían dedicado a la vida secular, aquellos que fueron llamados a vivir para el Señor. Los levitas no recibieron territorio como las demás tribus. Las demás tribus debían de mantenerles a ellos. Las demás tribus debían de cuidarles a ellos. Pero en el problema que tuvo Israel, al ser llevados cautivos a Babilonia, al perder realmente todo lo que Dios les había dado por la rebeldía, mucha gente comenzó a alejarse realmente del servicio al Señor. Todas sus funciones eran de vivir para el Señor, servir al Señor, estar pendientes de todas las cosas del Señor. Y ahora están ¿dónde? Lejos de la obra del Señor. Y la pregunta que tengo es, ¿por qué las personas se alejan de la obra del Señor? Les voy a decir por qué. Es más atractivo y remunerativo trabajar secularmente, dicen algunos.
afuera en el mundo me pagan 10 veces más de lo que gano aquí. Yo podría decir eso porque podría ganar eso. Y a veces yo también me pongo a pensar, realmente con esto no podría mantener una familia ni en drogas. No, ni en drogas. Estoy buscando arrendar una casa y una casa vale por lo bajo $400. Y con lo que gano, más la luz, le hago el teléfono, el bus, ¿cómo vivo? Y uno piensa y dice, yo me voy a ir a vivir en Miami. Tengo propuestas para vivir allí. Ganar 10 veces más de lo que gano aquí. No tengo que tratar con las personas. Disfruto de estar en la oficina. Soy el jefe. Elijo el auto que manejar y podría dejar a irme a vivir allá, ¿no es así? Que sería lo más conveniente. Desde la perspectiva terrenal, sería lo más conveniente. Eso les pasó a los levitas en ese tiempo. Al ver que el pueblo de Israel no les cuidaba, no les mantenía, porque es la responsabilidad del pueblo, ellos decidieron, bueno, no voy a matar de hambre a mis hijos, a mi esposa, me voy a trabajar fuera. ¿Por qué más la gente deja el ministerio? A veces no nos gusta estar bajo la autoridad del pastor. Dicen, bueno, no me gusta el pastor, entonces no quiero estar aquí. No quieren someterse a las autoridades, los principios y las reglas de la iglesia. Y dicen, no, yo no quiero estar aquí, y se van. Otros no confían en la provisión del Señor, porque uno realmente tiene que confiar en la provisión del Señor. Ahora nosotros estamos moviéndonos de aquí y los gastos son grandes, no son gastos pequeños. No estás haciendo un par de baños. Cada cosa tiene un costo increíble. ¿Y quién de ustedes ha dicho, pastor, cuánto necesita? Nadie. ¿Quién es el tipo que quiere estar preocupado por eso? El pastor. ¿De dónde sale? ¿Cómo saco? ¿Cómo financio? Y hay muchas personas que dicen, no, a eso yo no voy a meterme. Dios me llamó a enseñar la Biblia, pero quiero decirte algo, que estar en el ministerio no es enseñar la Biblia, hay muchas otras cosas más que hacer, como las finanzas, la vida espiritual, emocional de las personas, un montón de elementos. Entonces muchos dicen, yo no quiero eso, me voy, porque ya vieron la responsabilidad. ¿Y quiénes habían abandonado la obra? Los levitas, se habían ido. Hoy también los músicos dicen, bueno, en el mundo secular me pagan el doble, soy famoso, firmo autógrafos, en cambio en la iglesia los hermanos hablan mal de mí. Y entonces deciden usar su talento, ¿para qué? Para convertirlo en un activo, o sea, en un negocio. Y hoy en día, en el siglo XXI, muchos de los músicos han visto esa oportunidad y han visto a la iglesia como un mercado para vender su música, que supuestamente adora a Dios. No estoy en contra de que ellos merecen ganarse la vida de esa manera. Su talento realmente cuesta, pero debemos tener cuidado que no sea por la avaricia en nuestros corazones. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Y para qué los buscaron a ellos? Para que cumplan con su ministerio. Muchos de ellos eran talentosos en la música, pero no estaban usando para alabar a Dios. Hoy hay ese mismo problema. A veces hay que rogar a los músicos que se dediquen a cantar a Dios, a presentar su talento como ofrenda a Dios. Muchos no lo hacen porque no es remunerativo, dicen ellos. Pobrecitos los músicos que usan la música para hacerse famosos o ricos, y mucho más si ponen a Dios como una pantalla de sus propias ambiciones. Si no usamos nuestro talento para alabar a Dios con el pueblo de Dios, estamos pecando. Es muy peligroso usar nuestro talento, usar a Dios para aprovecharnos de los demás. Eso es muy peligroso. ¿Y qué es lo que está enseñando Nehemías? Primero comenzó recordando a todos aquellos que regresaron. Y al tratar de dedicar la obra a Dios, vio una necesidad. Y la necesidad era de levitas, en especial de músicos. ¿Por qué Nehemías está preocupado en la música? ¿Quiere hacer un show? No. La música dentro de la iglesia tiene un poder espiritual sobrenatural. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, si Dios habita en la alabanza de su pueblo, cosas sobrenaturales y especiales ocurren en la vida del pueblo cuando los músicos que Dios ha llamado a cantar nos guían a la presencia de Dios y nos traen también de la presencia de Dios algo para el pueblo. Eso es importante, amigos. Entonces,
Verso 30, después de traerlos de afuera, ¿qué hicieron? Porque alguien dice, bueno, soy músico, quiero cantar al Señor. En el verso 30 está lo que ellos hicieron. Después de traerlos y se purificaron, ¿qué hicieron? ¿Cuánta basura habrán visto en el mundo, no? Se purificaron. Y los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Había que purificarnos. ¿Sabes? Hay mucha gente que dice, yo veo y escucho lo que sea durante toda la semana. A mí no me importa eso. Pero yo tengo un temor en mi corazón con aquellos que ministran aquí, en especial la música. ¿Qué consumieron anoche? Cuando digo que consumieron anoche, no estoy hablando de pizza o hamburguesas. Lo máximo que puedo hacer es que suban unas libras de más. Pero estoy hablando de qué vieron con sus ojos anoche. Sí, qué vieron en la televisión, qué vieron en el internet. Y el siguiente día vienes, te paras aquí y hablas de santidad. Cuando tú sabes que anoche no viviste lo que estás hablando aquí. O qué escuchaste. ¿Sabes? Debes preparar tu mente, tu corazón, tu espíritu, purificarte para venir a servir al Señor aquí. La Biblia dice en 1 de Juan que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Una limpieza es necesaria para servir a Dios con autoridad y con eficacia y con excelencia. Una limpieza es necesario. Y muchos de ustedes dicen, qué bueno que no vengo a la iglesia a servir. Pues todos nosotros somos responsables de esto. Incluso en tu casa, un domingo en la mañana deberías levantarte y decir, bueno, hoy quiero escuchar un sermón, pero no quiero escuchar un sermón más, nada más. Quiero escuchar a Dios hablando a mi corazón. ¿Y sabes lo que deberíamos hacer en casa? Deberíamos levantarnos con toda la familia, decir, Señor, este día háblanos. Queremos que tu palabra tenga algo para nosotros este día. Lo hacemos de esa manera, eso significa limpiar nuestra mente. ¿Qué vemos? Hay mucha gente que dice, yo no necesito hacer esto. Mira lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí está hablando de que estamos sucios y necesitamos limpieza. ¿Y qué es una persona de doble ánimo? Es un tipo desmotivado. Llego acá, sí, tengo que mover solo a mí. Mejor no vengas. Quédate viendo los dibujos animados. Quédate allá, quédate lejos de aquí, pero no vengas con esa actitud de doble ánimo. Ahí solo a mí me lo piden, siempre haciendo lo mismo. Pero el Señor que dice, cuidado con ensuciarte. Y si estás sucio, límpiate. Cuidado con el desánimo, porque el desánimo es la antesala de desertar del ministerio, ¿sabías? Ten cuidado. Y Nehemías sabe todo esto. Dios exige santidad en el servicio. Hoy todos nosotros, pastores, músicos, maestros, diáconos, ancianos, etcétera, necesitamos limpiarnos antes de servir al Señor. Nuestro deber es tener un corazón puro, amigos, un corazón limpio para poder servir al Señor con excelencia, que el pueblo pueda recibir las cosas como tiene que recibir. Y muchos de nosotros tenemos una doble vida y es muy peligroso. Verso 31 al 39. ¿Para qué les llama? ¿Por qué les estaba purificando? En el verso 39 en adelante vamos a ver por qué Nehemías quería tanta integridad. Dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanaías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarrael, Milalaí, Gilalaí, Maí, Natanael, Judá y Hanani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Aquí está un grupo de músicos, de maestros y de príncipes. ¿Dónde están? Sobre el muro. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente, el segundo coro. Aquí está el segundo coro. Iba del lado opuesto y yo en pos de él.
Nehemías iba a un lado, Esdras iba al otro lado. Después dice, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hananel, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. ¿En dónde le vemos al pueblo, a los músicos, a los príncipes y a los líderes? ¿En dónde están en este momento? Están sobre el muro. Yo me pongo a pensar, ¿qué ancho tenía el muro? Para hacer una procesión, no por las calles de Jerusalén, sino por el muro que protegía a Jerusalén. Primeramente tenía que ser un muro bien ancho. Después tenía que ser un muro bien fuerte. ¿Qué ingeniería tenían estos hombres, no? No tenían la tecnología, pero tenían ¿qué? La ingeniería y la habilidad para reconstruir muros tan fuertes. Y la pregunta es, ¿por qué hicieron subir a los músicos, al pueblo, a los líderes sobre el muro? ¿Por qué lo hicieron? La respuesta está en Nehemías capítulo 4, verso 3. Los enemigos de Nehemías dijeron, estos judíos débiles, estos judíos pobretones, estos fracasados, van a poder levantar un muro. Y en el verso 3 dijo, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro, si subiera una zorra lo derribará. ¿Cuál era la perspectiva de los enemigos? Ese muro puede ser derribado con el peso de una zorra. ¿Y qué hizo Nehemías para enfrentar a los enemigos y para que los enemigos vean que la obra fue hecha con sabiduría, con inteligencia, con excelencia y que era una obra perdurable? ¿Qué hizo él? Subió todo el peso del pueblo sobre el muro. ¿Qué le parece? Y caminaron y cantaron sobre ese muro. ¿Sabes? La obra que nosotros hacemos también debe ser probada de esa manera. Soportará el peso de tal manera que el enemigo diga, ese muro sí está bien hecho. ¿Sabes? Nuestra vida es como ese muro. Cada decisión que tomamos en la vida, cada acción que hacemos o dejamos de hacer, debe ser probada. De tal manera que el enemigo pueda decir, esa vida está sobre la roca, está bien hecha. ¿Se ha puesto a preguntar usted si alguien viene y prueba nuestra fe? ¿Soportaríamos realmente? Pero vivimos en un cristianismo que no queremos saber nada de las pruebas. Pregunte al estudiante de la universidad cuando el profesor dice, mañana tenemos prueba. ¿Usted qué dice? ¡No! ¿Por qué? Porque no nos gustan las pruebas. Pero usted sabe que las pruebas son necesarias ¿para qué? Para probar cuánto usted sabe, cuán fuerte usted es. Mira las pruebas que estamos viendo ahora nada más en las eliminatorias del Mundial. ¿Por qué hacen tantos partidos? Para probar quién es bueno, quién merece realmente ir a disputar la Copa del Mundo. Y hemos jugado ¿cuántos partidos? ¡Wow! Y hemos visto. Y cuando han perdido, ¿cómo nos hemos sentido? Mal. Y cuando han ganado, ¿cómo hemos sentido? Bien. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Le sube a todo el pueblo sobre el muro para probar que la obra está bien hecha. Amigos, dice que un día nuestras obras serán probadas por fuego. El fuego probará lo que hemos hecho. Y si hemos hecho algo que perdure para la eternidad, permanecerá. Pero algunas obras dice que son nada más como tamo, como hojarasca, que se quema ni antes de llegar al fuego. ¿Pasó o no pasó la prueba de la obra de Nehemías? Pasó la prueba, amigos. Y esa debe ser nuestra esperanza también, que todo lo que estamos haciendo pase la prueba. Y no solo era para que pase la prueba, número 2, también era una manera de testificar de lo que Dios había hecho con ellos. Y la pregunta que tengo es, ¿estamos testificando a las personas de lo que Dios hace en nuestras vidas? El día, no me acuerdo, el día de esta semana estaba hablando con alguien, pero veo cómo la gente le encanta contar historias para que las personas compren sus productos. Dice, cómprese este producto y usted hablará inglés. Y usted saca su tarjeta de crédito, va, se toma el producto, no habla inglés, pero igual ya lo compró.
Porque alguien, ¿qué dijo? Este producto es bueno para hacer hablar inglés. Ahí usted ve a la vecina, no le ha visto por 3 semanas y de repente le ve y dice, es la vecina, sí, es la vecina, pero está más flaca. Me voy a acercar y preguntar, vecina, ¿qué está comiendo? ¿Qué está tomando? Ah, este producto, mire lo que ha hecho conmigo. ¿Qué está contando? Una historia, ¿no? De lo que el producto es capaz de hacer con el cuerpo. ¿Sabes? Nehemías subió a la gente al muro para que vean lo que Dios es capaz de hacer. Y nosotros también como iglesia hemos descuidado esa responsabilidad. Hay un mandamiento explícito de Jesús que dice, ve y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. En Marcos capítulo 5, verso 19, está este mandamiento. Dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Un día Jesús llegó a Gadara y encontró a un tipo en un cementerio. Estaba encadenado, su vida era un desastre, era lo peor de la sociedad. Tuvo un encuentro con Cristo y de repente, ¿qué pasó con este hombre? Recuperó su vida. ¿Y qué hizo este hombre al recuperar su vida? Se alejó de todos los amigos, no quiso contar a nadie. Jesús dijo, ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Sabe cuál es el error más grande de nosotros los cristianos? Que realmente no contamos a nadie de lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué ha hecho el Señor en tus finanzas? ¿Qué ha hecho el Señor en tu relación de pareja? ¿Qué ha hecho el Señor con tu salud? ¿Qué ha hecho el Señor con tus problemas? ¿Qué ha hecho el Señor con tu eternidad? Te ha cambiado. ¿Y por qué no contamos esa historia a esta ciudad de Cuenca? Y podemos hacerlo llamando a nuestros amigos y decir, mira lo que el Señor ha hecho con mi matrimonio. ¿Sabe por qué? La gente no es ciega. Antes le veían a usted un hombre que era un borracho, un mujeriego, era un mentiroso, era un violento. Ahora sus vecinos le ven llegar sobrio, le ven tratar bien a su esposa, le ven comunicarse con sus hijos, le ven un hombre responsable en el barrio. Hasta ecologista se ha vuelto usted, porque ya no tira la basura por la ventana del carro. Todo eso ven los vecinos. Y ahora ellos quieren saber quién te ha cambiado o por qué has cambiado. Y esa es nuestra oportunidad de contarles de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y Nehemías está haciendo eso, para que la gente de otras ciudades, de otras naciones vean el Dios que tiene Israel, que podemos levantar un muro y que podemos caminar sobre él y que no se derriba. Tienes una vida, tienes una historia que contar. ¿Sabes? Debemos contar una historia de tal manera que el mundo pueda querer venir a Jesús. Pero ¿cuál es el problema del cristiano? Me da mucha pena. Los cristianos son los más endeudados, los más deprimidos, los que más se viven quejando, los que viven, pero Dios mío, digo, no puedo creerlo. ¿Cómo puedo testificar así? Ay, mi marido me pega, no me da para la comida. Es cristiano. ¿Para qué quiere ser cristiano? Dicen ellos. Es triste. Los cristianos son los que más mal carácter tenemos, ¿no? Los más vagos en el trabajo, los más mediocres de los estudios. Eso es triste. Eso es triste. Debe haber una diferencia de tal manera que la gente quiera saber qué pasó en tu vida. ¿Por qué tu vida ha cambiado? Y todo eso tenemos que comenzar a vivirlo si es que realmente queremos ver una obra hecha en esta nación de Ecuador. Solo por eso estoy aquí. Si no estaría, hace 3 años estaría viviendo en Estados Unidos. No sé si feliz, pero seguramente con mucho dinero. Pero hay algo que Dios puso en mi corazón hace 10 años atrás, cuando recién comencé a venir a esta iglesia, cuando ya me estaba yendo a vivir fuera del país. Me pidieron enseñar a los niños en un parque y enseñarles un versículo nada más. ¿Y sabe lo que decía este versículo? Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Por ese verso me quedé en Cuenca, Mateo 6:33. Parque de Miraflores enseñando a los niños. Por eso me quedé. El siguiente día estaba para salir de aquí y ni siquiera sabía que iba a ser pastor ese día. Me dijeron mucho después.
Dije, está bien, Señor, voy a quedarme en Ecuador. Voy a quedarme aquí. Por esto estoy aquí. Y ahora, ¿por qué está usted aquí? ¿Qué le ha dicho Dios a usted? ¿Sabes? Cada uno de nosotros tenemos un llamado especial, pero nuestra vida tiene que ser de testimonio. El verso 20, ¿qué hizo este hombre al recibir el mandamiento de Jesús? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Qué hicieron los demás? Yo le hago una pregunta. ¿Se maravilla la gente al escuchar de su vida? ¿O dicen, ay, pobrecito, me das pena? ¿Sabes? La gente debe maravillarse con la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Es malo usarse como ejemplo, pero hay que hablar de la historia que Dios hace en nuestras vidas. Tengo un montón de amigos que había dejado de verlos por las circunstancias de la vida, pero Dios hace 4 años atrás permitió que esté casi todas las semanas en la televisión. Y cuando estaba todas las semanas en la televisión, ahí ellos vieron que mi vida era diferente. Dicen, bueno, el Freddy es famoso, habla de Dios, el tipo debe ser millonario. En eso se equivocaron. Pero cuando nos encontrábamos en la calle, ellos podían ver el cambio que Dios había hecho en mi vida. Y no solo ellos, sino también mi familia. De tal manera que yo era la persona no grata en las fiestas de Navidad de mi casa, de toda mi casa. Porque era cristiano. Porque era un cristiano mediocre, un cristiano que tenía un montón de conocimiento bíblico, pero no le había aplicado ni el 1%. Hasta que un día entendí que con mi palabra, con mi elocuencia, con mi inteligencia, con mi capacidad de refutar, no iba a ganarles a ellos para Jesús. Decidí comenzar a vivir lo poco que sabía. Y ahora mi abuelita es cristiana. Soy la persona que más bienvenida es a su casa. De tal manera que hace 3 años, cuando me estaba yendo de vacaciones a Estados Unidos, ella me llamó y me dijo, quiero que te reúnas con todos los enanos que están ahí, primos, sobrinos, etc. Ella pensaba que de repente yo no iba a regresar, porque es lo que la gente piensa cuando uno va a Estados Unidos, que no va a volver. Y ella les dijo a todos ellos, ustedes tienen que ser como el Freddy. Yo me quedé pensando, gracias Señor, porque hace años atrás decía, cuidado con ser como el Freddy. Y tenía razón, y tenía razón, y tenía razón. Y ahora ella es cristiana, mi mamá es cristiana, mi familia está viniendo, no por la capacidad que tengo para hablar del Señor, sino porque realmente van viendo cómo el Señor va obrando en mi vida. Hace 2 meses y más ustedes supieron, tuve un accidente terrible. Todo el mundo dice, debiera haber estado muerto. Yo feliz en el cielo he estado este rato. Y ellos están preocupados, pero no te pasó nada. Digo, no me pasó nada. No, en serio, no pasó nada. Dice, y ahora, la deuda del carro. Digo, no sé. Voy a seguir pagando. No queda más, ¿no? Pero no me estoy yendo a quejar donde ellos, ya no tengo. ¿Qué será? Dios es malo, ¿por qué me quitó? No. Digo, está bien, Señor, yo sé que no fuiste tú. Yo sé que fue el enemigo. Yo sé que Él no quiere que yo vaya a la troncal. Y sabes, ahora la troncal sigue creciendo, los muchachos están viniendo. Pero yo puedo hacer 2 cosas. Comenzar a quejarme, comenzar a criticar, comenzar a buscar culpables de las cosas malas o buenas que me pasan. O decir, Señor, está bien, sigo adelante. ¿Por qué? Porque mi corazón está que la gente pueda ver lo que Dios es capaz de hacer en mi vida, amigos. Y todos nosotros tenemos que tener ese corazón, decir, Señor, quiero mostrarle al mundo de lo que tú eres capaz de hacer conmigo. Con un puñado de judíos que habían venido de Babilonia y un par de tipos como Zorobabel y Nehemías, ahora le ven a la obra terminada, la gente caminando sobre los muros y la gente cantando y todos juntos. Que eso pueda ver el mundo en nosotros es mi anhelo, y por eso estoy en Ecuador. Porque yo sí amo esta ciudad, yo sí amo mi país. Por eso estamos aquí. Y por eso abrimos más espacios para seguir hablando de Jesús. Ahora, ¿qué hicieron después de caminar sobre el muro? Verso 40 dice, y llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim,
Maseaías, Miniamín, nombre para su hijo, ¿qué le parece? Miniamín, ven a comer. O al menos para el gato ya está bien. Micaías, Elioneaí, Zacarías, Ananías, con trompetas, y Masías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonaján, Malquías, Elam, Yeser y los cantores cantaban en alta voz, e Israías, el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído bien lejos. ¿En dónde debe escucharse lo que usted y yo cantamos? Lejos. ¿Dónde es lejos? El vecino no escucha. De tal manera que después que bajan de los muros van al templo. ¿Y qué estaban haciendo en el templo? Cantando. Yo siempre les digo a ustedes, ¿por qué llegan tarde? A veces me preocupa porque usted ve la alabanza como el tiempo que le da a usted para llegar a la enseñanza. Eso no es bueno, amigos. Usted se está perdiendo de cantar al Señor. Yo he escuchado que durante la alabanza muchas personas son restauradas emocionalmente. La depresión desaparece con la alabanza, amigos. David cantaba y Saúl se tranquilizaba. La alabanza tiene un poder sobrenatural para sanar a las personas. Pero usted sí se va al concierto del artista que le gusta, se va al estadio, grita, se queda afónico. Viene a la iglesia, ¿qué pasa? Te alabaré, te glorificaré. Sí. Así estábamos cantando al Señor. Y eso es triste. Y este pueblo que dice, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, mujeres, niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Desde lejos. En la casa de Dios, después de caminar sobre el muro, ahora están en el templo y ahí ocurrió 5 cosas. Número 1, los cantores cantaban en alta voz. Número 2, Israías dirigía el grupo. Número 3, se alegraron y se regocijaron. Número 4, su júbilo se oyó desde lejos. Y número 5, versos 44 en adelante. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas y de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Número 5, ¿qué hicieron ellos? Nombraron hombres que administren las finanzas de Israel. ¿Y qué hacían estos hombres? Dice, les leo para que quede bien grabado. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades. No olviden que estamos hablando aquí a nivel de una nación. ¿Cómo recogían los diezmos de ellos? Primero formaron un equipo de administradores y ellos iban y recibían los diezmos en todas las ciudades. ¿Y le traían a dónde? A Jerusalén. Y esos diezmos eran usados para que los levitas continúen sirviendo. Porque habían aprendido una lección. Tenían que buscarles a los levitas fuera porque ellos les habían descuidado dentro. Muchos dicen, pastor, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? Digo, pues tengo que ir a trabajar para ganarme el dinero. Yo también, ¿no? Así como usted tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, el celular, el internet. ¿Se viste o no se viste? Claro que se viste, ¿no es así? ¿Se va a tomar un café o no se toma un café? Claro que lo hace. Entonces, ¿por qué la persona que está sirviendo en la iglesia no merece hacer todo esto? Ustedes saben que la historia que cuento de los taxistas,
porque el ser humano tiene un concepto erróneo de los hombres y las mujeres que sirven a Dios. Dicen, pero ¿por qué tengo que pagarles? El pastor es. Y así van discutiendo conmigo en el taxi. Llego a mi destino, me bajo del taxi y me voy, sin pagarle. Y dice, oiga, págueme. Digo, es que soy pastor, yo no cobro. Y como yo no cobro, no tengo plata para pagarle a usted. Dice, pero tengo que dar de comer a mis hijos. Yo también. Es lo que está llegando a hacer entender Nehemías a todo Israel y al pueblo que dice amar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos siendo responsables en esa área? ¿Estamos siendo responsables con la obra de Dios? ¿Sabes? Nehemías es un libro que le ha hablado a usted y me ha hablado a mí. Cuando comencé a estudiar este libro y enseñarles a ustedes, nunca imaginé que este libro sería usado por Dios justo en el momento de cambiarnos de aquí al otro lugar. Y sabes, en el otro lugar se está haciendo una obra 3 veces más grande que esta. 500 personas se reunirán allí en un solo servicio. Pero ¿cuesta o no cuesta construir? ¿Sabes? Es triste saber que realmente las personas, al ver haciendo una obra, lejos de apoyar económicamente, se hagan a un lado. Si usted realmente quiere ser parte de esa obra, debería tener la misma actitud de estos hombres que Nehemías acaba de nombrarles. Ellos se involucraron en la obra para que la obra permanezca de pie. Así es que de aquí en adelante vaya pensando si realmente está apoyando para la obra o sencillamente está jugando a ser cristiano viniendo a sentarse aquí. Es parte de la vida espiritual. Así es que la iglesia tiene que suplir las necesidades de los que trabajan cuidándola, instruyéndola y guiándola. ¿Se ha hecho eso aquí? Claro. Conclusión, número 1. La obra de Dios es digna de ser contada, es digna de contarse en cualquier lugar. Número 2. La obra de Dios es digna de ser celebrada y debe haber celebración los domingos, los miércoles, es una celebración. Número 3. La obra de Dios es digna de involucrarse, ¿o no? Es digna de involucrarse. Y número 4, la obra de Dios es digna de que nosotros aportemos para su crecimiento. Pero eso está en cada uno de ustedes. Pongámonos de pie, demos gracias a Dios y la próxima semana terminamos este hermoso libro. Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa que nos has regalado. Te alabamos, te bendecimos por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por desafiarnos a seguir haciendo tu voluntad. Gracias por desafiarnos a involucrarnos en tu obra, Señor. Gracias por desafiarnos a ser parte de este reino que se va a levantar, Señor, y testificar de lo que tú eres capaz de hacer en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor, que sea lleno de tu Espíritu Santo y que les des la sabiduría y el entendimiento para dirigir sus propias vidas y así glorificar tu nombre. Amén.